Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del cruel asesinato de un famoso coafer colombiano, Mauricio Leal, el 21 de noviembre de 2021 en Bogotá, Colombia. Mauricio Leal Hernández nació en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, Colombia, el 25 de noviembre de 1973. Su madre se llamaba Marlene Hernández, que en el momento de los hechos tenía 67 años de edad, la que también fue asesinada junto a su hijo. Ambos fueron encontrados sin vida el 22 de noviembre de 2021 en un condominio de La Calera donde ambos residían. Su único hermano se llama Jonier Leal y es mayor que Mauricio. Sus padres se separaron cuando él tenía 15 años de edad, ya que no se llevaban bien y tenían fuertes discusiones con frecuencia. Mauricio creció en un ambiente tenso donde esas discusiones eran habituales. A pesar de haber crecido en ese contexto, se dice que Mauricio era una persona muy cariñosa, positiva y bondadosa. Fue él quien les propuso a sus padres que se separaran si veían que esa relación ya era insostenible, porque según él lo mejor era que lo hicieran porque era imposible continuar viviendo de esa manera. Luego que sus padres se separaran, Mauricio se dedicó a trabajar para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Después, Mauricio, su hermano y su madre se mudaron a la ciudad de Cali. Trabajó en diversos rubros, donde se desempeñó como vendedor de arepas, repartidor de diarios, empacando encomiendas, como mandadero de supermercados, etc. Él decía que había comenzado a trabajar haciendo entregas de arepas en su bicicleta. Además de trabajar, también estudiaba, lo que hacía que llegara a dormir hasta apenas 4 horas por noche, ya que tenía su tiempo completamente ocupado con nuevas responsabilidades. La necesidad de trabajar lo hizo tener que dejar sus estudios porque el tiempo no le alcanzaba para ambas actividades. A pesar de esto, continuó trabajando en todo lo que se le presentaba. Hasta que en determinado momento tuvo la oportunidad de trabajar como ayudante en una peluquería. Su trabajo era al principio el más sencillo que se puede realizar en un establecimiento de estética femenina. Ayudaba a los estilistas, lavaba el cabello, realizaba tinturas, aseaba el local de trabajo. Rápidamente descubrió que esa era su vocación, teniendo también mucha facilidad para aprender. Su jefe le dio la oportunidad de que trabajara como peluquero, convirtiéndose al poco tiempo en lo que a él le encantaba, el gran estilista de ese local. Era una persona muy carismática, simpático, tenía mucha facilidad y habilidad para realizar diferentes peinados y a los clientes les encantaba el buen trato que él les daba. Así fue que trabajó durante mucho tiempo en diferentes peluquerías, pero su sueño era tener su negocio propio. Fue por eso que en el año 2006 decidió asociarse con una de sus clientas. El paso que dio fue el de tal magnitud que abrieron una empresa en Miami. Al poco tiempo de abrir dicha empresa, Mauricio se enteró que la persona con la que había creado esa sociedad era nada más y nada menos que la nuera del fundador del cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. Este era uno de los cárteles de narcotráfico más importantes del mundo. No se sabe si Mauricio sabía sobre la relación que existía entre su socia con el narcotráfico o simplemente fue engañado. Lo que tuvo como consecuencia esta relación comercial con esta persona fue que al ella estar relacionada con el narcotráfico, todos los bienes y cuentas de Mauricio fueron embargados. Por este motivo tuvo que cerrar su local en Miami. Debido a todo este cambio inesperado, Mauricio tuvo que recomenzar nuevamente. Un año más tarde regresa a Bogotá, Colombia, donde abre una nueva peluquería a la que llamó Mauricio Leal Peluquería, donde nuevamente tuvo un gran éxito y concurrían a ella muchas celebridades para realizar sus arreglos personales, novias, chicas que participaban en diferentes concursos de belleza, etc. Llegó a ser el estilista de confianza de Carolina Cruz, Fanny Lu, Gabriela Tafur, Andrea Serna, entre otras figuras públicas.
Tuvo mucho éxito en su carrera y creció como estilista y llegó a ser el estilista estrella de las peluquerías de Bogotá. La vida de Mauricio era muy exitosa. Era una persona alegre, dinámica, bondadosa y carismática. Era una persona muy querida y admirada por todas las personas de su entorno y era convocado continuamente por celebridades para realizar su trabajo como estilista. Todas estas virtudes llevaron a provocar sentimientos de celos y envidia en algunas personas de su ambiente, principalmente en su hermano Jonier, que era mayor que él. Tenía también una peluquería. Mauricio lo había ayudado económicamente, pero claramente Jonier no tenía el mismo éxito que su hermano. En cuanto a lo personal, Mauricio vivía con su madre desde que ella se separó de su padre. Pero unos 4 meses antes de los hechos, su hermano mayor, Jonier Leal, se mudó con ellos a vivir. Le solicitó a Mauricio vivir un tiempo en su casa porque estaba en trámites de divorcio y necesitaba un lugar donde vivir para solucionar su situación. Según Jonier, sería por un tiempo. Él también tenía su propia peluquería, pero no era tan conocida como la peluquería de su hermano. Estuvo casado 2 veces y de una de esas relaciones tuvo un hijo que en el momento de los hechos era un adolescente de unos 15 años de edad. Como Jonier estaba pasando por un momento económicamente crítico, Mauricio no solo le dijo que podía ir a vivir a su casa, sino que también lo ayudaría compartiendo parte de las ganancias de uno de sus locales. En ese momento, Mauricio contaba con un patrimonio de alrededor de $1.300.000. El 22 de noviembre de 2021, cerca de las 16 horas, Mauricio Leal, de 47 años de edad, y su madre, Marlene Hernández, de 67 años, fueron encontrados sin vida en un dormitorio de su residencia en el condominio Arboreto. Los dos estaban en la misma cama, tapados con una sábana, con una nota de suicidio-matricidio aparentemente escrita por Mauricio en el lugar. También se encontraron otros elementos en el lugar del crimen. Al lado del cuerpo de Mauricio se encontró un elemento corto punzante y también un cuchillo sin hoja. Las investigaciones comenzaron teniendo en cuenta las últimas actividades que había realizado Mauricio antes de que sucediera este trágico hecho. La hipótesis del suicidio era muy poco creíble, ya que Mauricio no tenía motivos aparentes para hacerlo, porque le iba muy bien en su negocio, era exitoso y económicamente estaba muy bien. Tenía algunos problemas de salud, pero no eran motivos para llegar a realizar tal cosa. Quienes los encontraron fueron Jonier, su hermano, y Jair, su chofer. Jonier dijo que cuando llegaron, él decidió no tocar nada, sino llamar inmediatamente a la policía, y que la policía les recomendó salir del condominio para no contaminar la escena, y que nunca habían visto la carta, que no sabían de su contenido y que se enteraron de lo que decía por los medios de comunicación. Dijo también que la letra de la carta era muy parecida a la de su hermano y que cuando llegó al lugar pudo ver que los cuerpos tenían cuchillos. Su aspecto al realizar las declaraciones en los medios no era de una persona triste ni abatida por la reciente muerte de su madre y de su hermano. Tenía más bien una apariencia fría y racional. No mostraba ni tristeza ni ningún tipo de emoción. Contestaba las preguntas de los diferentes medios con la mayor frialdad, como si se tratara de un caso totalmente ajeno a su familia. Jair Ruiz Palacio, el chofer de Mauricio, también declaró sobre lo que vio esa mañana. Dijo que Mauricio le había enviado un mensaje esa mañana diciéndole que no llevara a la empleada doméstica esa mañana a la casa porque él se iba a quedar durmiendo, por lo que fue a la peluquería de Mauricio y le dijo a la chica que también trabajaba allí que podía irse a su casa después de salir de ahí, que Mauricio le había dado el resto del día libre porque no la necesitaría. Dijo Jair que le pareció muy fuera de lugar esa actitud de Mauricio, ya que siempre se levantaba muy temprano, tenía su agenda llena, sus clientes eran personas importantes a las que Mauricio no dejaría jamás plantados. Le pareció raro todo esto, pero le pareció que tal vez Mauricio se sentiría cansado y ese día no deseaba ir a trabajar sino descansar un poco, por lo que decidió no molestarlo.
Le pareció también la extraña manera de escribirle ese mensaje. Mauricio siempre llamaba a sus empleados baby, de cariño, y ese día solo lo llamó por su nombre. Estos detalles se fueron sumando para más adelante darles un verdadero significado. Luego del mediodía, Jonier Leal llama en reiteradas ocasiones a Jair. Es en este momento que se entera de que algo le había sucedido a Mauricio porque no contestaba llamadas ni mensajes. Marlene tampoco contestaba. Así que Jonier y Jair deciden ir a la casa a ver qué sucedía porque ninguno de los dos respondía. Jair fue quien encontró los cuerpos. Por eso se convirtió al principio en persona de interés en el caso, para luego pasar a ser un testigo clave. Al llegar a la casa, Jair ya sospechaba que algo fuera de lo normal estaba sucediendo por todos los hechos inusuales que ocurrieron esa mañana. Al llegar a la puerta de la casa, dice Jair que Jonier le dice que entre él primero, a lo que él se niega y le responde que entran los dos juntos o no entra nadie. Y entraron los dos juntos. Jair entra y revisa primero la planta baja de la casa. Jonier sube a la planta alta. La habitación de Mauricio era en el primer piso y la de su madre era en el segundo piso. En ese momento, Jonier le dice a Jair que va a ver la habitación de su madre. Mientras tanto, Jair intenta abrir la habitación de Mauricio, pero la puerta estaba trancada con llave. Como esta habitación tenía otra puerta que daba para afuera, Jair fue por allí. Él sabía que esa puerta siempre estaba trancada con llave. De todos modos intentó abrirla y se abrió, y fue ahí que se encontró con los cuerpos de Mauricio y Marlene. Las reacciones de los dos al encontrar las víctimas fueron muy diferentes. Jair reaccionó como reaccionaría cualquier persona al encontrarse con una situación similar. Quiso tocarlos, ayudarlos, ver si aún estaban con vida. En cambio, Jonier actuó de manera totalmente opuesta. Le dijo a Jair que no tocara nada, que llamaría a la policía porque claramente se trataba de un crimen. Se precipitó mucho al determinar ante la primera impresión que se trataba de una escena de crimen. Eso se puede ver y comprobar después de ver y analizar los detalles de la escena y no a primera vista desde la puerta de la habitación. Lo normal sería llamar a emergencias o solicitar una ambulancia. Luego dijo en sus declaraciones que había pensado que era un crimen porque pudo ver desde la puerta que habían cuchillos en los cuerpos. Aunque continuaba siendo muy sospechosa su reacción, luego se fue sumando a otros comportamientos que se adicionaron a la investigación para poder resolver el caso. Jair tenía una coartada sólida. Gracias a una interceptación telefónica y un chat, fue desvinculado del caso. Pudo demostrar que no estaba en la casa el día de los hechos y fue rápidamente separado de la investigación, convirtiéndose en un testigo clave. Las miradas de la investigación se dirigieron luego hacia Jonier. También las declaraciones de Jair hicieron dudar aún más de la versión de Jonier. A Jair le pareció muy raras las actitudes de Jonier, principalmente cuando encontraron los cuerpos. Dijo que Jonier lo primero que dijo fue: ¿qué hiciste, Mauricio?, cuando en realidad aún no se sabía nada sobre este hecho. No se sabía si había sido un suicidio o un homicidio. No se había ni siquiera visto la carta que supuestamente había escrito Mauricio. Se estaba adelantando a los hechos, suponiendo que Mauricio era el autor de este terrible hecho. A Jair no le cerraban esas actitudes de Jonier. Dijo también que habían ido a consultar a un abogado y Jonier actuaba como si él fuera el único heredero de su hermano, que quería vender la casa, y hasta llegó a preguntar qué pasaría con la herencia si él iba preso. El 23 de noviembre de 2021, Jonier escribió un mensaje en Instagram de su peluquería, el que decía lo siguiente: mi madre y mi hermanito, unos angelitos que nunca olvidaremos, solo los más hermosos momentos inundan nuestras vidas. Gracias por tanto amor. A todos nuestros familiares y amigos y allegados, gracias por el apoyo y los buenos deseos. Publicando varias fotos recordando a su familia. Posteriormente,
y luego de resuelto el caso, esta publicación tuvo muchas respuestas por parte de quienes lo conocían, lo seguían en esta red social o conocían el caso, mostrando sentimientos de decepción, de repulsión hacia Johnnier por las declaraciones que había realizado inmediatamente después del crimen, aparentando completa inocencia. Sin siquiera sospechar que Johnnier estaba detrás de este horrendo crimen, el sepelio de Mauricio y su madre se realizó el día viernes 26 de noviembre, siendo una ceremonia discreta, pequeña, donde acudieron solamente sus amistades más allegadas y sus familiares más cercanos. 9 días más tarde, Johnnier realizó nuevas declaraciones, aclarando que no había llegado solo a la casa cuando encontró los cuerpos, sino que había llegado con el chofer de Mauricio, Jair, que habían llegado juntos, que la sorpresa la tuvieron los dos cuando llegaron y se encontraron con esa terrible escena. Debido a estas actitudes de Johnnier y a que habían hechos en el caso que no cerraban, los investigadores trataron de recopilar la mayor cantidad de pruebas y evidencias posibles para sacar a la luz la verdad de lo sucedido con Mauricio y su madre. Se centraron principalmente en la carta de despedida que supuestamente había escrito Mauricio. La carta decía lo siguiente: perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. 24 de noviembre. Mientras tanto, las personas que trabajaban en la peluquería de Mauricio, poco a poco comenzaron a renunciar a sus trabajos porque ya no querían permanecer ahí. La explicación que dio Johnnier fue que se iban porque no querían apoyar su legado. Decía que no los culpaba por irse, porque sabía que él y su hermano tenían maneras diferentes de trabajar, que ellos estaban acostumbrados a trabajar con Mauricio y simplemente no se adaptaban a trabajar con él. Por eso se iban. Pero esa no era toda la verdad. La realidad era que se sospechaba que él era el asesino de su jefe, por lo que simplemente no querían trabajar con él. Al comienzo de las investigaciones se pensó en la posibilidad de un suicidio, lo que luego, con el avance de las mismas, se la descartó de manera inmediata. Los motivos por los que se descartó la posibilidad de suicidio fueron que al investigar había cosas que no encajaban. Se pudo comprobar que la letra de la carta sí pertenecía a Mauricio, pero los detalles de la autopsia no coincidían con un suicidio. Las heridas que presentaba Mauricio claramente no habían sido autoinfligidas, sino que habían sido producidas por un tercero, en un forcejeo. Se pudieron observar una gran cantidad de lesiones en la nariz y en los brazos, así como también una serie de puntadas producidas antes de la muerte. Se pudo determinar que Marlene tenía una sola puñalada que fue certera y mortal. La necropsia realizada a Mauricio determinó que esa noche tomó 9 pastillas de un medicamento para dormir llamado cipiclona. Normalmente tomaba una, pero extrañamente esa noche tomó 8 más de lo habitual. Se pudo saber también que tomó las pastillas todas juntas. ¿Por qué? ¿Lo habrán obligado a hacerlo? El ataque estaba centrado en Mauricio, y la manera que fue agredido demostraba el odio que el agresor tenía hacia él. Se demostró que fallecieron en la madrugada, por lo que la versión de Johnnier de que estaban durmiendo cuando él salió a trabajar era totalmente falsa. Continuaron las investigaciones y también se pudo comprobar que no fue Mauricio quien asesinó a su madre, porque las lesiones que ella presentaba habían sido ejecutadas por una persona zurda y Mauricio no lo era. Lo que se pudo notar también fue que los cuchillos utilizados para matar a las víctimas pertenecían a la casa y fueron retirados de la cocina por el asesino. Por esto se pudo determinar que quien mató a Mauricio y a Marlene conocía la casa o vivía allí. Si fuera alguien extraño que hubiera decidido ir a atacar a esas personas, hubiera llevado su propia arma, no habría entrado a buscar una a un lugar desconocido para él. Se encontró también en la escena del crimen una toalla que tenía 3 tipos de sangre, de Mauricio, de su madre y de una tercera persona. Esta tercera persona tenía un parentesco con ambas víctimas. Todas estas pruebas se fueron reuniendo para posteriormente estar seguros de que Johnnier era el autor del crimen.
Más tarde se comprobó que la única persona que coincidía con todos estos datos era Joignier. Era zurdo, como lo había demostrado la autopsia hecha en las víctimas, que se determinó que el asesino era zurdo. Se comparó la muestra de sangre en la toalla y se pudo comprobar que también era de Joignier. Tras transcurrir el tiempo y las investigaciones, Joignier seguía dando entrevistas a los medios. En una ocasión se pudo notar que en una de sus manos tenía una herida. Le preguntaron qué le había sucedido y él dijo que se había lastimado en su trabajo, lo que era muy probable porque, aunque tenga mucha experiencia, los accidentes son impredecibles. Pero las dudas surgieron cuando en otra oportunidad otros periodistas advirtieron la misma herida, le preguntaron qué le había sucedido y él cambió la versión completamente, diciendo que se había accidentado cuando trabajaba en su jardín. Esto llamó la atención, ya que cuando tenemos algún tipo de accidentes así, no confundimos ni cambiamos las versiones de los hechos porque esto nos sucede muy frecuentemente y porque generalmente nos queda muy claro en nuestra memoria qué fue lo que sucedió, a menos que estemos mintiendo. Él sabía que se desconfiaba de que quien había cometido el crimen había sido él, diciendo para defenderse de tales acusaciones que no había tocado nada cuando encontró los cuerpos porque había crecido en un ambiente donde eran comunes las riñas y disputas y sabía que si algún día se encontraba con algo así no debía tocar nada porque contaminaría la escena del crimen. Estas respuestas las daba ante la duda de que las personas se planteaban por la reacción que él tuvo cuando encontró a su madre y a su hermano muertos. No corrió a abrazarlos, a tocarlos, a tratar de hacerlos reaccionar como sucede normalmente, sino que le dijo al chofer de su hermano que no tocara nada, llamando de forma inmediata a la policía, dando por sentado que ambos estaban muertos. En ese momento debería haber llamado a una ambulancia, no a la policía. Joignier declaró que el asesinato ocurrió mientras él estaba durmiendo, porque dice haber tomado pastillas para dormir. Pero lo que no tuvo en cuenta al dar esa coartada fue que se podían comprobar el tiempo de uso de las aplicaciones instaladas en su celular. Estas demostraron que fueron utilizadas en horas de la madrugada cuando él dijo estar durmiendo. Estas aplicaciones eran de búsqueda de mensajes, etc. No se mostraba el consumo de datos por recibir mensajes o notificaciones. Eso es muy diferente. Sus declaraciones y coartadas se iban cayendo de a poco, careciendo de firmeza y debilitándose cada vez más. No eran comprobables ni mucho menos creíbles. Luz Helena Bentancur, la ex esposa de Joignier, declaró a la prensa que la noche del crimen, Joignier estuvo enviándole mensajes como si nada hubiera sucedido, diciéndole que había estado mirando películas con su madre y su hermano. A la mañana siguiente vuelve a enviarle otro mensaje diciendo que se había dormido y fue por eso que no había concurrido a ver a su hijo como habían acordado, disculpándose con ella. Volvió a reiterarle que su madre y su hermano seguían durmiendo y que no se despertaban. Más tarde volvió a enviarle otro mensaje diciéndole que iba a tener que ir hasta la casa a buscar a su hermano porque le habían avisado que no había ido a trabajar. Fue así que fue con el chofer y encontraron a las víctimas. En ese momento dice Elena que llamó a Joignier y que él le contó que los habían encontrado muertos a los dos. Ella no podía creer lo que estaba escuchando, que se tiró en el piso y se descompensó, que las clientas tuvieron que ayudarla a recuperarse porque ella sola no podía hacerlo. Lloraba desconsoladamente. Una de sus clientas la llevó a su casa y la dejó allí. Había pasado ya un mes del homicidio. Aún no se había encontrado al asesino y Joignier decidió comenzar con los trámites referentes a la herencia de Mauricio. Estaba ansioso por recibir las pertenencias de su hermano lo antes posible, por lo que realizó todos los trámites sin comunicarle nada a la prensa, o sea, en absoluto silencio. ¿Por qué? También se llegó a pensar que podría haber sido un ajuste de cuentas, pensando en la posibilidad de que Mauricio no declarara la totalidad del dinero que ganaba. También por la anterior relación que había tenido con su socia del local que abrió en Miami, que estaba involucrada con el narcotráfico. Esto también se investigó y se descartó.
La directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, dijo que en la investigación se encontró un móvil que podría ser financiero. Se encontraron movimientos irregulares e inusuales en los comercios de Mauricio, con un origen económico bajo y con un crecimiento elocuente en muy poco tiempo, lo que puede significar lavado de activos. Al fallecer Mauricio, obviamente ya no es penalmente responsable por dichos hechos, pero hay que investigar si él prestaba de manera consciente las cuentas para blanquear recursos y si en sus empresas había circulado dinero ilegal. Se encontraron también varios pagos de una abogada llamada Viviana Nule Velilla, que era hermana de Eduardo y Manuel Nule, quienes fueron condenados por el carrusel de la contratación desarrollado en Colombia en 2010, que fueron acusados de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, cohecho y concierto para delinquir. Los Nule armaron un andamiaje delictivo para obtener contratos estatales, echando mano de sobornos, alteración de sus estados financieros y papeles falsos. Se pudo saber también que Viviana era una de las clientes más habituales en la peluquería de Mauricio. Al parecer, unos $420.000 pertenecientes a la cuenta de Mauricio entraron en la investigación. Aparentemente, la familia Nule le habría entregado a Mauricio Leal unos $3 millones. Esto no se habría comprobado si es verdad o no. El éxito de Mauricio provocó en Johnnier un sentimiento de rabia, envidia y frustración, lo que lo llevó a planificar su asesinato y hacerlo parecer un suicidio. Como él vivía en la misma casa con Mauricio y su madre, todo esto le resultó más fácil de realizar. Planificó detalladamente todo lo que iría a suceder, tomando luego como testigo de su inocencia al chofer de Mauricio, quien entró con él a la casa el día que se descubrió este macabro hecho. Johnnier le solicitó que entrara con él para que de esa manera luego tener un testigo de que él encontró a su hermano en esas condiciones y que no se sospechara de él. El 21 de enero de 2022, finalmente Johnnier Leal fue detenido acusado del homicidio de su hermano Mauricio y de su madre Marlene. Fue acusado de los 2 cargos de doble homicidio agravado por el vínculo. Lo detuvieron en la ciudad de Bogotá y llevaba consigo mucho dinero en efectivo. Claramente planeaba huir, porque veía que ya no podía seguir manteniendo su mentira. Sabía que lo buscaban y que su detención era inminente. A través de diversas actividades investigativas, de la recolección de elementos materiales probatorios y de evidencia física, allegados a la investigación, se logró establecer que Johnnier Rodolfo Leal Hernández, hijo y hermano de las víctimas, podría ser el responsable de la muerte del estilista de su madre. Eso declaró el fiscal en su momento. Primeramente, Johnnier se declaró inocente de los cargos que se le acusaba, pero 3 días después cambió su declaración y aceptó los cargos de lo que era inculpado. Habría planeado los homicidios con el fin de convertirse en el único heredero de la fortuna de Mauricio Leal y que el chofer de su hermano, Jair Ruiz, fuera inculpado por el delito. Incluso se llegó a decir en la audiencia que él ya tenía todo listo para vender una de las propiedades de Mauricio Leal con el fin de escapar. Durante los últimos meses, Johnnier se encargó de tomar nota de los horarios y de los movimientos que realizaban su hermano y su madre. Se intentó ganar la confianza de los empleados más cercanos de Mauricio con el único fin de obtener información acerca de él. En la investigación realizada se probó que Johnnier Leal primero asesinó a su madre, luego se dirigió a la habitación de Mauricio y con ese mismo cuchillo le realizó punzadas en los brazos, el abdomen y la nariz. Movió el cuerpo de Marlene Hernández hasta el cuarto de Mauricio, organizó la habitación para que pareciera un homicidio, limpió la escena del crimen, destruyó las sábanas de la cama de la madre e incluso envió mensajes de texto a algunas personas para que no se acercaran a la casa y suplantó la voz de su hermano al enviar unos mensajes de audio pidiendo perdón y despidiéndose.
El martes 18 de enero, Joinier aceptó los cargos en su contra en audiencia pública. Realizó declaraciones a los medios diciendo lo siguiente: he venido a tomar una decisión muy importante y personal. Acepto voluntaria y libremente todos los cargos de los fiscales. Y también quiero aprovechar para expresar mi profundo pesar y pedir perdón a mi familia, a mis hijos, a las víctimas, a toda Colombia por lo sucedido. Según la Fiscalía, Joinier Leal asesinó a sus familiares por motivos económicos y manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio, pero las autoridades declararon luego que dejó una serie de pruebas que acabaron por inculparlo. Joinier Rodolfo Leal Hernández fue condenado a 48 años de prisión. Dicha sentencia se emitió en una audiencia que tuvo 4 días de duración el día miércoles 19 de enero de 2022. De acuerdo con la sentencia del juez, al dejarlo en libertad, Leal podría tratar de incidir en el desarrollo del proceso, comprar testimonios, cambiarlos y que además era un peligro para la sociedad. Oportunamente, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el caso, dando detalles de lo que hizo el ente para resolver la investigación. En 53 días pudimos darle respuesta a un caso que tocaba lo más profundo de los sentimientos de una sociedad, como lo es la familia, dijo. La Fiscalía imputó los cargos por homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, además de ocultamiento, alteración y destrucción del elemento material probatorio. Sin embargo, Elmer Montaña, abogado de las víctimas representadas por los hermanos de Marlene Hernández, la mamá, mencionó que no consideraba justo el fallo porque la Fiscalía omitió el delito de tortura y además se desconocía el preacuerdo al que había llegado el fiscal con el abogado de Leal, Santiago Tres Palacios. Durante todo el proceso, varios famosos allegados al peluquero Mauricio Leal han reaccionado por el crimen y tras la condena, algunos manifestaron su opinión. Una de las personas más cercanas al peluquero era la presentadora Carolina Cruz, que a través de su Instagram escribió: ayer estuve pegada viendo todo, escuchando lo que ya sabía y me arrepiento de lo que vi. Quiero borrar eso de mi mente y recordarte feliz, alegre, vivo, porque tu luz jamás se apagará. Ahora sí, vuela, baby, vuela alto, mi niño genio. Descansa al lado de ese único amor de tu vida, la mamá más maravillosa. Trataron de dañar tu nombre, pero tu nombre es tan grande que lo único que lograron fue hacerte brillar más, aunque no estés presente. Te amo, baby. Otro caso muy controversial donde el asesino es el propio hermano e hijo de las víctimas respectivamente. Esto nos lleva a pensar en cuán dañada está nuestra sociedad, nuestros valores, nuestros apegos, el amor por la familia. El único motivo que tuvo este ser humano para terminar con las vidas de su madre y de su hermano fue la envidia, el rencor, los celos. A pesar de Mauricio ser una persona amorosa, amable, bondadosa con su hermano, este sembró en su corazón un creciente rencor que provocó este horrible desenlace. Cada persona es diferente independientemente de que sean hermanos o familiares de la misma sangre. Acá podemos ver que dos hermanos criados y educados por la misma madre con el mismo amor y dedicación resultaron ser completamente diferentes. Es como si fueran dos personalidades totalmente opuestas en una misma persona. Una mente malvada, malicioso, que solicitó a su hermano vivir en su casa teniendo desde ese momento la intención de asesinarlo a él y a su propia madre para quedarse con su herencia. La codicia lo llevó donde merece, la prisión, y allí estará sin dudas por el resto de su vida pagando ese horrendo crimen que planificó sin piedad. Su conciencia lo acompañará todos los días que le queden de vida, añorando tal vez su niñez, su juventud, sus momentos felices compartidos con esas personas que lo amaron tanto y que él terminó con su vida sin piedad. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un nuevo caso.
Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.